Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Ávila y este es mi primer episodio de un podcast. Esta es una idea que venía pensando desde hace algún tiempo y decidí pues empezar. Creo que hoy es tan buen día como cualquier otro. Así que vamos a empezar un poco hablando de mí. Eh, Todavía no sé cuál va a ser el título de este episodio, pero creo que lo voy a saber después de terminarlo. Tengo una idea general, así que eh, un poco de paciencia, por favor, con este primer ensayo. Eh, pero básicamente mm, me considero un buscador espiritual, una persona curiosa, alguien que ha tenido la oportunidad de compartir saberes de diferentes tipos con enfoque científico, pero también espiritual. He estudiado ingeniería, sé de electrónica, tengo un MBA, por lo cual también he estado muy cerca de la academia y al mismo tiempo también he tenido la oportunidad de compartir saberes ancestrales con comunidades indígenas en Colombia, principalmente la comunidad muisca, pero también la comunidad huitoto en la selva y los mamos de la Sierra Nevada, particularmente Kogi. Esta mezcla pues de conocimientos como tan disímiles han sido la parte más conflictiva de mi camino espiritual en los últimos 10 años ya. Desde el año 2008 empecé una búsqueda muy personal, muy intuitiva también de ese conocimiento, como digámoslo así, esotérico de los misterios del ser, del espíritu. Y bueno, en ese camino tuve la oportunidad de conocer también mucho sobre plantas sagradas. Fueron 8 años de experiencias con el yagé, con el tabaco, básicamente con esas plantas. Probé algunas otras plantas, por ejemplo el yopo y el, bueno, otras plantas que utilizan en la selva. Pero el camino principalmente fue con el tabaco y el yagé. Y paralelamente pues participé en círculos de palabra, leí mucho sobre la visión de los cronistas españoles sobre las comunidades indígenas del altiplano cundiboyacense. Tuve la oportunidad de compartir con antropólogos y investigadores también de saberes indígenas. Y bueno, a lo largo de ese proceso pues tuve también la ocasión de pertenecer a comunidades de sabiduría ancestral. En el caso más, o en los dos casos más importantes de comunidades muiscas, la comunidad muisca Chibcha de Bacatá y el Clan Solar o el club de indigenistas de Engativá. Bueno, este camino también ha venido acompañado de un interés muy profundo de mi parte por la ciencia, que desde niño tuve la oportunidad de tener exposición gracias a, particularmente recuerdo a Carl Sagan con esta serie inolvidable de los años 80, Cosmos. Eh, y bueno, a partir de ahí también libros que mis padres me, me, me hicieron la verdadera bendición de regalar, y aparte de eso pues en la academia como normal. Y bueno, hay un punto de conflicto entre esas dos visiones del mundo, la visión de la ciencia y la visión de los saberes espirituales. Hay algunos puntos de acuerdo y hay algunos puntos de coincidencia, pero en realidad hay bastantes instancias en las que se empieza uno a llenar de conflictos y bueno, en qué creer, en qué no creer y cuándo, hasta qué punto puede uno como apagar el raciocinio, la lógica y el pensamiento científico para poder creer en temas de fe o en temas de esoterismo y viceversa, también hasta qué punto apagar también el escepticismo saludable
sobre el sistema, sobre las instituciones tradicionales y creer en lo que nos dicen también los medios oficiales, los canales tradicionales de la ciencia. Entonces no es fácil, no tengo una respuesta inmediata, pero sí que he tenido un camino que ha sido, pienso yo, bastante profundo. Es decir, me he metido en las entrañas de muchas de estas formas de saber y de entender el mundo. Y bueno, teniendo 40 años ya, pienso que tengo la madurez que me permite tomar algunas conclusiones, pero sobre todo poder entender ese camino, ¿no? Unir los puntos, como decía Steve Jobs, y ver lo que me ha llevado a pertenecer o a tomar cada una de las decisiones que he tomado en ese camino. Entonces, pienso a lo largo de este podcast compartir más sobre ese camino en específico, pues lo que sucedió que me llevó a esta búsqueda espiritual, de pronto un poco de los antecedentes, que también en mi infancia tuve una formación bastante tradicional y rigurosa en el catolicismo, pero pues pienso que hay bastante tema para dejar para otras oportunidades. Creo que en este momento lo que me interesa dejar por sentado es primero quién soy y cuál es mi objetivo, que tiene que ver es con llegar un poco a un equilibrio entre el entender el mundo desde el punto de vista científico como un lugar que corresponde o que se está dominado por una serie de leyes naturales y que respeta la observación científica, pero a la vez abriendo la posibilidad para la existencia de un mundo espiritual. Y bueno, habría que definir qué es espiritualidad y cuál es digamos, la parte que le corresponde. O sea, si la ciencia tiene el dominio sobre las leyes de la naturaleza, sobre el mundo físico, sobre las causas que mueven pues los hilos de la realidad, entonces ¿qué le queda a la espiritualidad? Y si hay algún espacio para las creencias espirituales sin reñir, pues sin contradecir ninguno de los principios científicos del método científico y de la observación y el trabajo de miles de académicos y científicos que pues han traído luz a este mundo básicamente. Entonces, bueno, ese es mi objetivo. ¿Por qué decidí hacer el podcast? Bueno, principalmente porque en las últimas semanas y también un poco por la situación que estamos viviendo actualmente de enclaustramiento por el coronavirus, por la enfermedad COVID-19, he tenido la ocasión de compartir este tema en varias oportunidades con amigos, principalmente que pertenecen a estos caminos espirituales. Y principalmente porque yo creo que quienes escuchen esta grabación pues coincidirán conmigo en que hay una enorme cantidad de teorías de conspiración, de bulos, de fake news y también de dudas razonables e incertidumbres con respecto a lo que está pasando. Es legítimo y es comprensible que ante una situación tan atípica que estamos viviendo pues surgen muchísimas dudas, miedos y preguntas que pues la ciencia en este momento todavía no ha sabido responder de una forma definitiva, no porque no sea capaz de ello, sino porque el método científico tiene sus tiempos y la investigación científica no se puede dar en semanas, aunque así lo quisiéramos, al menos no con respuestas concluyentes y definitivas. Y en cambio las teorías conspirativas aparecen en días. O sea, yo recuerdo que cuando se dio la orden de el distanciamiento social, ya al cabo de un par de días estaba yo leyendo teorías de conspiración sobre el origen del virus en un laboratorio y
estábamos ya viviendo la primera guerra biológica de China contra los Estados Unidos y una cantidad de cosas. Y me di cuenta que mis amigos del camino espiritual eran o son muy propensos a creer en todas estas teorías. Claro, haciendo mi propio acto de contrición, tengo que reconocer que durante mi camino espiritual también hubo etapas en las cuales fui pues propenso, y de hecho estuve también totalmente en el mismo plan de aceptar ciertas teorías. Pues nunca llegué a creer que la Tierra es plana, por ejemplo, pero sí algunas teorías que podemos también en algún otro momento conversar, que son bastante controvertidas. Y bueno, pues por esa razón yo no juzgo, porque entiendo que esto no es un tema de ignorancia, esto no es un tema de falta de educación, no es un tema de credulidad, sino pienso más bien que hay unos retos muy importantes en el mundo moderno, en la era de la información, para discernir y para ser capaz de digerir la cantidad de datos que estamos recibiendo todo el tiempo, con lo que nos están bombardeando. No tengo, por supuesto, una respuesta clara en muchas de las preguntas que surgen, pero sí tengo o estoy tratando de formar una metodología para permitirme encontrar mis propias respuestas, tratando de saltar o de evitar los sesgos cognitivos que tenemos como seres humanos, que también es un tema muy interesante para tratar acerca de estos sesgos y cómo nos afectan a la hora de entender el mundo. Entonces, pues como digamos que ese sería uno de los primeros objetivos. O sea, quiero seguir ahondando en esa metodología que además me gustaría mucho escuchar las opiniones de mis amigos, de quienes escuchen este podcast, sobre esa pregunta: ¿cómo podemos evitar nuestros sesgos cognitivos y llegar a un entendimiento, a un discernimiento razonable y confiable sobre las preguntas que tenemos? Ese sería como un primer objetivo. Ahora, también me interesa mucho encontrar no quiero una etiqueta, pero sí una definición, de pronto unos marcos conceptuales más claros sobre el sistema de creencias que puede ser más eficaz en el mundo moderno. Me explico. Digamos que desde un punto de vista general se podría dividir las creencias en gnósticas y agnósticas, y ese podría ser un punto de inicio. Sin embargo, también se sabe que hay unas escalas de grises en ambas posturas, en las cuales digamos que a un lado estaría el ateísmo, donde no hay ningún ser inteligente superior en absoluto, ni nada más allá de la realidad. Pero también está el agnosticismo, que pues también es más bien como no sé si haya o no haya. No hay pruebas contundentes de lo uno ni de lo otro, entonces el tema lo dejo ahí quieto, no me circunscribo a nada que se relacione con entidades no físicas. Pero también pienso yo que hay un punto medio en el cual es posible creer en un mundo espiritual que no necesariamente significa un mundo de cosas invisibles. Puede ser simplemente el mundo de conceptos y digámoslo así, las propiedades emergentes de los sistemas físicos. Por poner un ejemplo, sabemos que el dinero no existe como algo material. Bueno, los billetes existen, pero el concepto del dinero es algo que nosotros hemos creado. Entonces estamos aceptando la existencia de un concepto que es tangible para nosotros y que tiene significado y que tiene valor, pero que es algo que hemos creado. Entonces, bueno, podríamos buscar como ese tipo de creencias, ese tipo de marcos conceptuales para entender el mundo
de una forma también más mágica, digámoslo así, porque personalmente no siento la necesidad de ver el mundo simplemente como un resultado del azar o como cúmulos de moléculas y átomos, sino que creo que hay la posibilidad de ver un propósito, la posibilidad de ver un orden eh, exquisito de la realidad, y sin necesidad de tener que pensar en unas manos creadoras o en un ser individual. Pero bueno, digamos que el tema de la existencia de Dios es algo bien, un tema bien grueso para tratar de pronto en otro episodio. Por lo pronto, quiero abrir el debate, quiero de pronto dejar la inquietud para personas que puedan estar un poco en mi camino, que de pronto es lo que no he encontrado tampoco hasta el momento, y es un grupo de personas que hayan tenido también exposición a las dos visiones del mundo, la visión espiritual, mágica, esotérica, religiosa, y la visión científica, epistemológica y fáctica, que puedan también estar en la búsqueda de ese equilibrio, de esa convivencia entre esos conceptos. Sí hay, claro que sí, autores que para mí son referencia, y podría mencionar inmediatamente a Yuval Noah Harari, que me parece un tipo brillante, y en sus libros Sapiens, 21 lecciones para el siglo XXI y Homo Deus, me parece que menciona algunas de las teorías y de los conceptos que yo quiero incluir también en este podcast, y con los cuales me adhiero, me siento cercano. Y también Steve Carroll, que escribió un libro que se llama The Big Picture, no sé cómo se llama en español, lo leí en inglés, es creo la gran pintura, o bueno, alguien podrá ahí pensar rápidamente en la mejor traducción de Big Picture. Y también él habla del naturalismo poético, que me gustaría también tratar en algún episodio, porque también creo que se acerca mucho a esta visión. Me gustaría, eso sí, conocer más personas que tengan creencias similares y que estén de pronto en esta misma búsqueda de una espiritualidad amigable y respetuosa de la ciencia. Y bueno, vamos a dejarlo por ahí. No sé cuánto tiempo llevo aquí en mi monólogo, pero claro, como mencionaba hace un momento, he tenido esta misma charla y esta conversación con varias personas a través de principalmente las redes sociales, y bueno, y creo que hemos llegado a unas buenas conclusiones, a unos conceptos interesantes, y entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer una grabación que quede ahí para muchas personas? Uno nunca sabe cuándo alguien esté buscando de pronto estos hilitos de los cuales pueda jalar para encontrar un caminito que ya otros hemos caminado. Y entonces, bueno, ahí surge este primer encuentro. Espero tener la disciplina de continuar. Vamos a ver cuánto espacio y, digamos, de tiempo logro disponer, pero de momento creo que ha fluido. Me tranquiliza saber que no he tenido el pánico al micrófono que pensé que podía tener, y tampoco me he trabado mucho. Eso ya es ganancia para mí. Entonces, bueno, con esto me despido. Muchas gracias por su tiempo, y quedo pendiente a comentarios, preguntas, sugerencias. Todavía no sé el nombre del podcast. Vamos a ver si la almohada me ilumina, pero también escucho sugerencias. Muchísimas gracias y hasta pronto.